Muy buenas. Ahora sí, ahora sí. Está todo correcto ya. Veo nombres conocidos por aquí. Bueno, hoy ya sabéis, volvemos después de varios mesecitos aquí al Twitch de Teatrónime con una nueva entrevista. Voy a aprovechar para saludar al chat, a Ricky Dub Studios, que se ha suscrito con Prime, y a Turbocohete, que está también por aquí por el chat. Ojo ahí la Wikipedia. Ahí la Wikipedia, siempre fiel a Teatrónime. Muy bien, muy bien. Y nosotros también, siempre aquí con Teatrónime. Cuando Jaime nos da la llamada, aquí estamos. Y bueno, hoy venimos con una nueva entrevista, en este caso a Carlos Solizar, que es la voz de Koro Sensei en su versión humana, de El Marcianito Verde en Toy Story, de Cell Junior en Dragon Ball. También ha interpretado a varios personajes en One Piece. Y bueno, y muchos más personajes, pero gente de España. Igual no lo termináis de ubicar, pero es que en Cacao con Canela hemos llegado a un punto que hemos traspasado las fronteras y nos hemos ido hasta México. Así que muy buenos días en este caso, Carlos Olízar, ¿qué tal? Buenos días, Nalia, ¿cómo estás? Un gustazo estar aquí con todos ustedes. Y de verdad está increíble porque es la primera vez que me entrevistan de España. Me han entrevistado de toda Latinoamérica, pero de España es la primera entrevista que tengo. Entonces, estoy muy honrado y agradecido de estar aquí contigo y obviamente también con Solid, que es el que maneja todos los controles. Efectivamente, un día más, Solid ya que está a los mandos técnicos del OBS haciendo que todo funcione de forma correcta. Ese técnico. Sí, y además se me ha hecho muy extraño. De normal, como los programas aquí son por la tarde, es muy buenas tardes, y el decir muy buenos días se me ha hecho extraño. Sí, sí, sí. Pues es que son 7 horitas nada más de diferencia. Mientras yo acabo de desayunar, ustedes ya van a cenar o ya cenaron. Sí, sí, yo acabo de merendar. Mira, comenta Turbocohete por el chat. La primera entrevista que veo a alguien de Latinoamérica para mí. Un placer enorme. En mi caso también, la primera entrevista que realizo a alguien de Latinoamérica, porque por aquí, por España, ya hemos hecho recorrido, pero también es la primera en México. Así que, bueno, para empezar un poquito, ¿cómo descubres el doblaje, Olizar? ¿Cómo lo descubro? Bueno, es curioso. Yo desde chico, yo tenía inclinaciones artísticas sobre actuación y todo eso. Cuando iba en cuarto de primaria, no sé si la primaria también se le maneja ya como primario, tengo otro nombre en la escuela, pero bueno, instrucción básica, ¿no? En cuarto de primaria iba. Y resulta que mi maestra de cuarto de primaria trabajaba, aparte de dar clases, trabajaba en una compañía de cine con una productora de cine. Y entonces estaban haciendo un cortometraje y estaban buscando al que iba a ser el personaje principal. Y entonces mi abuelo también fue actor. De hecho, mi abuelo en México fue una persona muy reconocida, participó en más de 400 películas. Entonces, aparte de ser actor, era periodista cinematográfico, tenía esas dos labores. Mi papá también se volvió actor y locutor y demás, y entonces, pues mi maestra pensó, dijo, a lo mejor él sabe algo de actuación, ¿no? Y entonces me invitó a hacer un casting. Hice el casting, el director me vio y dijo, este es el que yo quiero, y me quedé. Y entonces para mí era muy extraño al principio porque pues de lunes a viernes yo iba a la escuela, hacía mis tareas y demás, y sábados y domingos yo filmaba todo el día. Así fue como estuvimos haciendo todo eso, porque fue como un mes y medio más o menos que se hizo la producción, y cada fin de semana, y entonces yo era feliz ahí. Y ahí fue cuando descubrí que realmente me encantaba actuar. Luego mi papá, cuando ya fui creciendo un poco más, mi papá empezó a trabajar en doblaje, empezó a hacer doblaje aquí en México. Él aquí empezó a tener algunos personajes, fue creciendo y yo lo acompañaba a sus llamados, pero él nunca me metió, nunca me recomendó con directores. Entonces yo iba y todos los directores, todos los actores me conocían, pero yo nunca actué, yo nunca hice doblaje ahí. Y pasó el tiempo y básicamente cuando tenía cerca de unos 18 años, acompañé en un momento a mi papá a un llamado que tenía. Y la directora, que en ese momento, seguramente no la conocen ustedes porque pues, es en España o si hay gente de Latinoamérica viendo, si sabrá de quién hablo.
Gloria Rocha era la directora en ese momento de Dragon Ball, que estaba siendo un fenómeno brutal. Y estaba mi papá doblando un personaje que él hacía Pícoro aquí en español latino. Y entonces volteó Gloria Rocha y dijo, ¿tu hijo dobla? ¿Tu hijo? Y mi papá dijo, "No, pues sí, yo creo que". Entonces me dijo, ¿tú doblas? Y yo, sí. Nunca había hecho doblaje en mi vida. Y entonces me dijo, yo había hecho mucha actuación, yo había hecho teatro, había hecho cine, había salido en televisión, había hecho cosas, pero yo nunca había hecho doblaje, no más que verlo. Y entonces me dijo, ok, pues te va a dar llamadito. Y me dio llamado. Mi voz, cuando cumplí 13 años, mi voz ya era grave, se me volvió grave desde niño. Entonces, yo siempre me he visto más chico de mi edad, y entonces me veía una cosita chiquita con una vocesota, y de hecho en la escuela me hacían mucha burla por eso. Ay, Y cuando llego a mi llamado, me dio a los Cell Junior, que los Cell Junior tienen las voces sumamente agudas. Y entonces me le quedo viendo y le digo, porque le decíamos de cariño madrina a ella, Gloria Rocha. Madrina, pero están muy agudos. Y voltea y me dice, ¿puedes o no puedes? Y yo, sí, sí, sí puedo, claro que sí. Y los grabé. Y entonces me empezó, por eso le decían la madrina, porque era una mujer que si te daba llamado y le gustaba lo que hacías, literalmente era como si te estuviera amadrinando porque empezaba a darte trabajo y ya lograbas meterte en el doblaje. El doblaje en México ajá. en esas épocas era mucho más cerrado. Ahorita ya hay escuelas de doblaje, ya ha crecido muchísimo la gente que se une, pero en esa época era muy cerrado, no era fácil entrar al doblaje y que los directores te aceptaran. Y entonces ahí fue como empecé yo a entrar en el doblaje. Ya literalmente estaba terminando de ser adolescente cuando estaba yo apenas empezando en doblaje. Anda. Qué curioso que pasaste de la actuación en imagen al doblaje, como aquel que dice, de Sí. de casualidad. Sí, porque realmente es curioso y de hecho durante muchos años, aunque yo ya hacía doblaje, había gente que me conocía, directores que no sabían que hacía doblaje y el día que llegaba yo con ellos y les decía: "¿Me reporto?", me decían: "¿Haces doblaje?". Yo: "Sí". Pero, ¿qué no trabajabas en publicidad?". Y yo: "Sí, estudié licenciatura en publicidad, fui creativo varios años, pero luego me salí de la agencia de publicidad y empecé a hacer doblaje". Y así fue como bueno, porque yo hice primero doblaje, terminé la carrera, trabajé varios años de creativo en una agencia de publicidad, y después de eso volví al doblaje. Entonces, mucha gente Ujú. no estaba enterada. Claro, mira, comentaba por aquí Teatrónime por el chat. Su familia es una institución en el mundo de la actuación de voz en toda Latinoamérica y él es una de las voces de publicidad más cotizados de por allí. Dice también Turbocohete. Sí, justo estoy viendo su ficha del doblaje, la de su padre, y para quitarse el sombrero, la verdad. Mi ficha de doblaje, la realidad, ¿saben qué es lo que pasa conmigo? Soy muy despistado, entonces yo llego, trabajo hoy haciendo un doblaje y se me olvida totalmente y no se lo menciono a nadie. Toda la ficha que vean ahí de doblaje son cosas que la misma gente, los mismos fans han puesto, ya han agregado, porque me reconocieron o porque en algún momento vieron el crédito, pero yo no digo normalmente lo que estoy haciendo, entonces la gente no se entera. Y esa ficha de doblaje que tengo está así de, no sé, debe ser una 20ª parte de lo que llevo, menos, porque realmente, pues, se ve muy corta, pero no es así, lo que pasa es que no lo digo. No, he participado en un montón de videojuegos que cuando termino el videojuego no me acuerdo y como caractericé, la gente no me reconoce. Entonces, cuando me llegan a reconocer, más que nada eso, les digo, por el crédito o porque utilicé mi voz más normal en un personaje que no requería más caracterización, pero cuando caracterizo, sobre todo, es cuando la gente pierde muchísimo quién soy, porque muchas veces hay gente que me dice: "Es que no te reconocí nada". Ujú. Pero bueno, de los personajes que sí que recuerdas que has doblado, ¿con cuál te quedarías? Al que le tengo muchísimo cariño por lo que significa para mí, por los regalos, porque cuando he ido a convenciones y todo eso, los fans o la gente me regala marcianitos de Toy Story, es al que le tengo más cariño. Tal vez no sea el más conocido, tal vez, o sea, más trascendente, o a lo mejor sí, no lo sé, pero es al que le tengo mucho cariño porque sobre todo, yo cuando vi Toy Story, la primera, me encantó, y cuando fui llamado para la segunda, eh, fue algo mágico porque se me hizo muy curioso cómo un personaje totalmente secundario tiene tanta relevancia. Es un personaje que tiene pocas letras, pocas palabras, repite mucho el chiste, em,
pero se volvió muy querido, o sea, por lo menos aquí en México, cuando han salido las películas, la 3, la 4, inclusive en la 4 ya no salen los marcianitos, los desaparecieron, no sé por qué el creador que de la 4 se le ocurrió que era, no, después de haber sido los héroes en la tercera y que salvaron a todos los juguetes, en la cuarta se les ocurrió que era mejor desaparecerlos de la historia, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Pero en México, los promocionales, las palomeras para vender en la dulcería y todo eso en los cines, utilizaban la imagen del marcianito, utilizaban la nave de los marcianitos, o sea, no entiendo por qué, pero si tú vas y luego ves en juguetes, ahorita a lo mejor no, cuando salga Toy Story 5 seguramente va a volver el boom, pero cuando veías los juguetes, veías a Woody, a Buzz y los marcianitos. O sea, como Ujú. que había más personajes con más participación y curiosamente eran muy queridos. Y se me hace muy tierno, se me hace muy noble, se me hacen, no sé, yo siento que me identifico un poquito con ellos en la manera de ser. Y en Qué México les bonito. voy a decir cómo suenan los marcianitos en México, porque no sé si suenan exactamente igual en España, ¿no? Yo no sé cómo suena allá, pero aquí, por ejemplo, hablan así de: "Nos has salvado, estamos agradecidos. La garra". ¡Ah! Así es como ¡Qué sería aquí. monos! Claro, en castellano lo de la garra era el gancho, ¿no, Solid? ¿Les dicen el gancho? Creo que sí, el gancho, Turbocohete Ah, lo ha Sí, comentado por aquí. aquí en España es el gancho, el ah, gancho. entonces sonaría: "El gancho", ¿así? Sí, sí. No, aquí le pusieron la garra. Y eso es algo bien curioso que se me ha hecho muy chistoso siempre, porque la realidad es que muchos latinos se burlan de las traducciones y los nombres que ponen en doblaje en España. Pero también nosotros tenemos unos nombres y unas cosas que también dices, bueno, también la verdad es que también tenemos nuestros propios nombres bien ridículos, ¿no? Tenemos la película de Home Alone y aquí se llama Mi Pobre Angelito, no sé cómo se llama allí, pero realmente Mi Pobre Angelito, Aquí fue solo en casa. ve, esa sería una traducción más precisa, Home Alone solo en casa, pero aquí es Mi Pobre Angelito. Y lo ubicamos así, pero luego yo creo que cometemos errores en traducción, pero lo hacemos se hace de una manera para que sea memorable el nombre de la película, y finalmente es lo que ha sucedido. Entonces, yo creo, aunque sí, yo entiendo que de repente lo he visto hasta en memes que ponen así de, en Japón se dice tal, en China se dice tal, en Alemania se dice tal, 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 y cuando llegan de repente a México o España, les ponemos el nombre que se nos pegó la gana. Sí, sí, sí. Hay veces que el de un lugar es más preciso y otras veces es completamente al contrario. No tiene nada que ver, pero, pues, la gente lo recuerda. Y además luego se utiliza. Ustedes en España tienen la fortuna, llamémosla de algún modo, porque si utilizan algún modismo, no pasa nada porque es modismo de España. En México, cuando hacemos doblaje, tenemos que tener ya mucho cuidado porque va para toda Latinoamérica, diferentes. Entonces, Ah, aquí utilizamos una palabra que en Perú nadie entendió, ¿no? Que en Bolivia, ujú. que en Chile. Entonces, tenemos que utilizar un español un poco más neutro para que los chistes o las cosas se entiendan un poco mejor. Y en España no, en España pueden utilizar, ¿no? Bueno, está, por ejemplo, una palabra que me fascina de ustedes, de estoy flipando, me fascina la palabra, suena bien divertida y usted puede decir: "Estoy flipando", y su doblaje se va a entender perfecto en todos lados. No, nosotros ponemos, y aquí nosotros ponemos una palabra que se utiliza mucho en México, pero en el resto de Latinoamérica no, y el cliente va a decir: "No, me lo cambian porque eso no sirve, no funciona así". Ujú. Y ahora que has comentado que el doblaje de México va para toda Latinoamérica, ¿en Latinoamérica el doblaje está concentrado todo en México o hay en otros países también en los No, que hay doblaje? hay muchísimos países que están haciendo doblaje. Durante muchísimos años, México fue como el Hollywood del doblaje, ¿no? Básicamente en toda Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos años hay muchos países que han estado mejorando bastante el doblaje. Incluso hay producciones y doblajes que yo escucho de otros países y que digo, no podrían tocar ese doblaje. O sea, no me gustaría que lo sacaran de ese país y lo trajeran a México porque me encanta cómo fue. Por ejemplo, Animaniacs. Animaniacs, yo fui muy fan de Animaniacs cuando estaba chiquito y el doblaje de ahí es soberbio. El doblaje que hicieron ahí, de Animaniacs es soberbio, y a mí nunca me hubiera gustado que lo hubieran cambiado. Entonces, se está haciendo en Venezuela, en Chile, en Colombia, en Argentina.
Seguramente por ahí varios países más que están haciendo doblaje que llega a gran parte de Latinoamérica, pero esos son como los principales países que también están haciendo doblaje. Ujú. Mira, voy a aprovechar, voy a seguir con preguntitas del chat, sin irnos del marcianito de Toy Story. Pregunta Teatro Anime, ¿te han pedido alguna vez hacer alguna promoción con esos marcianitos? No, fíjate, he llegado, no, toda la publicidad que he hecho siempre ha sido como locutor o caracterizándole, dándole voz a algún personajillo. Recientemente ya me han empezado a agarrar como de influencer, ¿no? Para mí todavía el concepto de la palabra influencer se me hace extraño porque yo sinceramente no creo influir en nadie, simplemente yo soy lo que soy, digo lo que pienso y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero nunca me he considerado, y siento que nunca me consideraré influencer, pero bueno. Pero me han utilizado, pero siendo yo, o sea, nunca ningún personajillo así. Ahora, si utilizaras, algún personaje que es tuyo, conocido y todo eso, y lo utilizan para alguna publicidad, muchas veces los clientes no quieren hacerlo tanto porque les cuesta más, porque tienen que pagar los derechos. Entonces, y no solamente al dueño de la marca, sino también al locutor. En este caso, si ya hacen una promoción con Toy Story y me llaman como Marcianito, yo no cobraría lo que normalmente cobra un locutor por hacer la colocución normal. Yo cobraría por el personaje y es un costo diferente. Pero no, hasta Ujú, ahorita ningún personaje que haya hecho yo me ha tocado hacerlo como en publicidad. ujú. Mira, también comentaba Ricky por el chat, qué maravilla, recuerdo haber visto Toy Story 3 en latino, qué recuerdos. Ya tiene un rato. Ya tiene muchos años. Pues Toy Story el año que entra, la primera cumple 30 años de haberse doblado y hecho salir entonces imagínense 30 años de una película que no la sentimos tan lejana. No, desde luego que no. Y más preguntitas del chat, preguntaba Turbocohete. ¿Tu padre te fue guiando hacia el mundo de la interpretación o fue más por tu cuenta el tener esa curiosidad? Fue más por mi cuenta. De hecho, analizándolo bien, mi papá nunca quiso que yo fuera actor. Él quería que me dedicara a otra cosa. Yo quería dedicarme a actuación, yo quería hacer todo eso. Desde chico yo, por ejemplo, un día acompañé a mi papá, él es locutor también de publicitario, y lo acompañé a unos comerciales que iba a grabar. Yo estaba chico, tendría unos 8 o 9 años de edad más o menos, y no llegaba la cantante, y no llegaba la cantante que iba a cantar el jingle para el comercial. En esa época, los comerciales se grababan ahí mismo con el locutor, cantaban ahí mismo, con la pista y todo eso, o sea, ahí mismo se armaba todo el comercial. Y, pues, no llegaba y no llegaba, y llegó el productor y le preguntó a mi papá: "Oye, ¿tu hijo canta?". Porque, pues, tenía yo la voz muy aguda, entonces sonaba mujer cuando hablaba, casi, casi, ¿no? Y entonces, y mi papá: "Sí, sí canta". Yo nunca había cantado en mi vida, yo no sabía cantar más que y entonces, pues, me meten a la cabina y me dice el productor: "A ver, mira, la neta, tienes que hacerlo así", y me hizo la entonación. Y entonces, a ver, repítelo. Y lo repetí, me dijo, perfecto, grabas. Y me metí y grabé y salió a la publicidad al aire, salió un jingle cantado porque casi todo el comercial era el jingle y yo salía cantando y ahí empecé, porque a ese productor le gustó mucho lo que hice y me empezó a recomendar con más gente. Y entonces vino lo del cortometraje, empecé a participar en cosas de teatro, empecé a hacer cosas de comerciales y muchas veces me sacaban de la escuela para tener que llevarme a mis llamados y a mis grabaciones. Y entonces Ajá. mi papá dijo: "No, no me gusta, no quiero que te engolosines con eso, no quiero que dejes la escuela, mejor ya", y me empezó a rechazar llamados y me empezó ya a rechazar grabaciones para poder estar, estudiando. Me invitaron no sé qué tanto conozcan ustedes o no, aquí hay una compañía televisora que se llama Televisa, y Televisa tenía una escuela que era de actuación y de preparación artística para la gente, y en esa época era muy cerrado el acceso, no permitían que mucha gente entrara, y me invitaron, le dijeron a mi abuelo, que lo conocían, le dijeron a mi abuelo: "Oye, queremos que tu nieto entre a estudiar aquí al CEA". Y mi abuelo, pues, me lo contó, y yo estaba emocionadísimo, y mi papá dijo: "No, no quiero que Oh. deje la escuela". No, es que vas a ser más te juro que voy al CEA y yo estudio en las tardes, o sea, no vas a poder con las 2 cosas, sí voy a poder, quiero hacerlo. No, cuando termines una carrera, ya verás a qué te dedicas, pero mientras, hasta que no me termines una carrera, no vas a poder hacer esto. Y entonces, por eso realmente hice muy poco doblaje de chavo, de joven,
y me dediqué más a estudiar y luego trabajé en publicidad, pero finalmente yo me fui a lo que me llenaba, que era a mí la actuación. Mm. Bueno, al final pudiste volver a encauzarte en lo que realmente te gustaba. Sí. Y siguiendo con la actuación, hemos hablado de tu personaje favorito, en este caso el marcianito, y por el chat Ricky te pregunta por el papel más difícil que recuerdes haber interpretado. El papel más difícil que yo recuerdo haber interpretado, era era una especie como de reality de emergencias médicas, y entonces yo llevaba ya un doctor que era el jefe, pero resulta que era muy complicado porque, para empezar, los realities son difíciles de hacer y que suenen creíbles, porque son personas reales que no tienen un ritmo, que no tienen un personaje establecido, que hablan de maneras diferentes, que tienen, muchos de, mientras están hablando, y no tienes que sonar así tonto, ¿no?, mientras estás doblándolo. Y entonces, aparte de eso, el doctor este tenía 3 maneras distintas de hablar y me di cuenta de eso. Cuando atendía a los pacientes en alguna emergencia, en algún choque, llegaba y los ayudaba y todo eso, les hablaba de una manera a los pacientes, más amable, más conciliador, más tranquilo, muy ameno. Cuando hablaba con los demás doctores para darles instrucciones de qué es lo que tenían que hacer, hablaba con todos los términos científicos, pero bien rápido y hablaba de manera distinta. Y luego él tenía una narración extra que estaba narrando lo que había estado sucediendo y tenía otra manera distinta de hablar. Entonces, me costaba trabajo porque las escenas iban brincando de una a otra y yo tenía que ir cambiando mi manera de hablar para acoplarme a cómo estaba él. Y como aparte era reality y él, tenía todas sus dudas, y luego cuando hablaba de puras cosas médicas, que ellos se saben los nombres perfectos, pero para decirlos es un verdadero trabalenguas, ahí sí le sufría yo, era bastante complicado. Claro. ¿Y hay algún personaje con el que digas, mira, es que no, no sé por dónde cogerlo? No sé qué hacer con él para que me quede como yo quiero. Mm, me pasó, pero no porque yo no entendiera el personaje, sino por cómo se dio la situación. Me dieron un protagónico de una película y en esa película, fue muy complicado porque yo veía la escena, actuaba yo la escena, pero al director no le gustaba cómo quedaba y me pedía de repente otras cosas que yo no estaba muy seguro, pero, pues, profesionalmente lo hacía, pero no me sentía cómodo, porque además yo estoy acostumbrado a trabajar a cierto ritmo, ¿no? Donde llegan, me dan una explicación al inicio de cómo es, de qué se trata. A lo mejor en algunos momentos me detienen para decirme: "Mira, aquí cambia toda la cosa, porque aquí va a pasar esto". Ah, okey, pero este director, cada escena, cada loop que yo iba haciendo, me interrumpía para decirme: "Es que aquí vas a agarrar la cuchara y vas a servirle el azúcar aquí al café". Okey, y grababa la escena. Ahora en esta ya te vas a levantar con tu café y así, ¿no? Entonces, yo estaba desesperado porque me estaba cortando mucho, nos estamos tardando más, y luego de repente me decía frases como: "Es que tu voz se oye muy bonita, pero puedes llegar a cansar que se oiga tu voz bonita". Entonces, yo no entendía muy bien, o sea, le gustaba cómo sonaba mi voz, pero decía que podía ser monótono si tenía esa voz. Yo no sé qué quería que hiciera. Entonces, fue una película que yo tuve que haber terminado de grabar el mismo día, me tardé 3 días en grabar la película, y yo literalmente en esa ocasión estuve a punto de abandonar el doblaje y decir: "Yo no sirvo para esto". Así de plano me hizo padecer tanto, porque sus comentarios eran pasivo-agresivo, de esas donde casi, casi te dicen: "Es que mira qué bien te ves así", ¿no? Supongamos como mujer: "Qué bien te ves así, sin maquillaje, te ves un poco demacrada, pero te ves bien". Entonces dices: a ver, ¿cómo? ¿Me veo demacrada o me veo bien?", ¿no? A una mujer. Es como cuando preparas la comida y me dice: "Ay, mira, no le echaste mucha sal, pero está bien así, me gusta así desabrida la comida". Entonces, ¿me está alabando la comida o me la está criticando? Y así es lo que me estuvo haciendo mientras me dirigía. Constantemente me soltaba comentarios que eran contradictorios respecto a lo que estaba haciendo, porque le gusta cómo suena, pero no le gusta. De me quedó muy bien, pero vamos a repetirlo, y cosas por el estilo. Y entonces, yo salí de ahí diciendo: "No me gusta nada el doblaje, no quiero volver a vivir esto en mi vida, lo voy a dejar". Y me salvó, curiosamente, lo que siguió.
termina todo eso, yo estoy harto de esa situación. eh, y entonces le comenté a la que en este momento es mi novia, creo que en ese momento todavía no andábamos. Llega y me dice, y me dijo: "No, no lo dejes". Le dije: Es que fue una mala experiencia, fíjate, tú lo haces muy bien, tú eres muy bueno". Pero yo estaba con el concepto de: "No sirvo para esto". Ujú. Y entonces me llamaron para hacer una prueba de voz para un reality donde había un narrador. El reality era muy simpático porque trataba, el narrador era divertidón y todo eso, y entonces el reality era que juntaban parejas en un lugar para ver si hacían match y todo eso. Pero resulta que cada pareja le habían dado un nombre, no se llamaban por su nombre, haz de cuenta, uno era, no sé, mandril, la otra era serpiente, la otra era tigre y así. Y, cada uno de ellos tenía la personalidad del animal que le habían dicho, ¿no? O sea, la que era serpiente era medio venenosa y medio por acá, ¿no? El que era el mono, ¿no? Era así como muy ágil, muy así, o el gorila, era un cuate muy fuerte, muy grandote. Y entonces, a lo largo del reality, no solamente era eso, sino también daban datos donde, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento el gorila conoció a la serpiente, y entonces la serpiente no sé qué, y ponían imágenes de serpientes y hablaban sobre los animales como una biografía de los animales. O sea, hablaban datos, de naturaleza y todo. Entonces estaba interesante, porque no solamente era el morbo de vamos a ver si se besuquean o no, sino también daban cosas interesantes. Y entonces me Ujú. dan el casting, me llaman para grabar al narrador del reality. Y lo veo y lo escucho, y dije: "Ya me vale, no me interesa hacer más doblaje, voy a hacer lo que se me pegue la gana en este casting". Y entonces hice al narrador como se me hinchó la gana, sin importarme un cacahuate cómo se oyó originalmente. Y ya, dije: "Me vale". A los pocos días me hablan: "Te quedaste con el casting". Yo: "¿Cómo? Si hice lo que se me pegó la gana, no respeté lo que estaban mandando". Y las indicaciones del cliente cuando llegué a grabar fue: "El cliente quiere que hagas exactamente lo que hiciste en tu casting". Y me divertí muchísimo, porque la directora que me dirigió, una maravillosa persona, lindísima, y cuando hacía yo mis narraciones y mi esto, y si se me ocurría algo, se lo metía, se reía, se divertía, me decía cada toma, me decía: "Qué increíble, te está quedando padre". O sea, y yo salí de ahí con una sensación de: "Ah, qué bonito". Y entonces, gracias a ella, y ella no lo sabe, pero gracias a ella yo sigo haciendo doblaje, porque estuve a punto de dejarlo, y gracias al proyecto en el que ella me dirigió, ese personaje me queda en el doblaje y estoy muy contento de la decisión. Vaya, qué bonito y qué bien se refleja aquí la importancia de que haya un buen o una buena directora de doblaje. Sí, porque puede sacarte tu mejor participación, tu mejor actuación, o puede acabar totalmente con tu autoestima, o puede acabar y que hagas un doblaje donde digas: "Odio este personaje", y no odias al personaje, odias cómo te dirigieron. Ujú. Claro, claro. Mira, comentaba Turbocohete en el chat, dice, el no sirvo para esto lo estoy escuchando en muchos actores que acaban siendo bastante buenos e importantes. Me alegra que todos ellos sigan adelante. Pasa mucho, no sé a qué se deba. He visto comentarios y posts de gente que conozco aquí de doblaje de México, que son grandes actores, grandes actrices, y que han puesto, dicen: "Es que siento que no estoy sirviendo para eso, siento que no soy buena, siento". Y yo les escribo de volada y digo: "Por supuesto que lo eres, me encanta cómo trabajas, haces esto muy bien". Y yo siempre les celebro a mis compañeros, a mis compañeras, a mis amigos, cuando veo sus trabajos y me gusta mucho, se los digo. Ahora, tal vez tengo un problemita yo que cuando algo no me gusta también lo digo. No por ser actor de doblaje tengo que alabar todo el doblaje si no creo que esté bien hecho. Ujú, Entonces, también hay gente a la que no les gusta que yo diga esas cosas, pero es la verdad. Y yo cuando veo a un actor que es muy bueno y me gusta cómo trabaja, se lo digo y no me importa. A veces, el actor, los actores y las actrices son muy celosos de sus trabajos y entonces sienten que son los mejores y los demás no son tan buenos y a mí no me molesta agarrar y decirle a la gente: "Eres muy bueno, eres muy buena, te quedó increíble. Yo hice la prueba, pero tú lo hiciste y veo que te quedó, guau, qué bueno que te quedaste tú". O sea,
yo creo que es importante aprender a reconocer un poquito lo que hacemos, que a mí me ha costado trabajo creérmela, porque veo el trabajo y a veces yo hago mi trabajo, sé que di lo mejor de mí, pero a veces salgo pensando, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si tal vez no me quedó tan bien? Híjole, ¿cómo habré sonado? Y de repente la gente cuando lo ve y me dicen, ¡wow! Y me lo ponen y todo, y que les encantó, y lo veo y digo, ¡ay, sí quedó bonito! O sea, sí hay cosas que tengo que a lo mejor mejorar, cambiar o moverle, porque yo nunca no he sentido hasta la fecha que haya hecho un trabajo perfecto, pero sí reconozco y digo, quedó bonito. O sea, quedó bien, en términos generales quedó bien. Y a veces cuesta trabajo darte cuenta de eso porque precisamente a veces directores, a veces gente malintencionada que quiere hacerte sentir mal, te dicen cosas y te las crees. Y no deberíamos creer las cosas buenas. Deberíamos aprender de las críticas constructivas, de las que nos dicen, oye, te está fallando esto. Ah, ok. Pero no pensar que porque nos dicen algo. Una cosa que yo aprendí en la agencia de publicidad, en un curso que estuve tomando, me mandaban ahí de la agencia muchos cursos de creatividad y demás. Y tuve una maestra que me dijo una cosa que para mí me quedó muy, muy, muy marcada. Si alguien critica tu trabajo, están criticando ese trabajo, no te están criticando a ti. A ti. Y no están criticando el resto de tu trabajo. Están hablando de eso. Mm. Nunca sientas que cuando te digan, oye, esto no estuvo bien, te estén diciendo, tú estás mal, porque no te están diciendo a ti. Están hablando de esa parte del trabajo. Y puedes haberte equivocado, pero puedes haber hecho cosas increíbles en todo lo demás. Entonces, nunca lo tomen personal, nunca lo tomen como que los están criticando ustedes. Simplemente llegan, escuchen, aprendan, vean que pueden cambiar, que les funciona, que no les funciona y sigan adelante, porque finalmente es un trabajo. Mm. Mira, Turbocohete dice en el chat, me guardo esa frase. Es una bonita frase, de verdad. En el sentido de que continuaste con el doblaje a partir de ese momento. Siempre he aportado, siempre he agarrado y he puesto algo de mí en cada personaje. Incluso, por ejemplo, ayer justo estaba platicando que en una ocasión tuve un enojo muy feo con alguien, o sea, alguien que de verdad se pasó de la raya, me hizo enojar muchísimo. Yo tenía un llamado y yo había hecho una lumbre, ¿no? Iba hacia el llamado, así, ¡ah! Y entonces llego al llamado, era una película, y entonces me dice la directora: "Vas a interpretar al jefe de toda esta pandilla, que es un maldito, que no sé qué, no le importa acabar quien sea, maltrata a todo mundo". Y empiezo a doblarlo, y empiezo a sacar todo el coraje que traía, porque el tipo era un neurótico, y entonces empiezo a sacar todo, 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 todo. Termino el llamado y yo así de: "Ah, qué bonito llamado", ¿no? O sea, qué bonito llamado, había hecho un tipo que desmembraba gente y todo, pero yo sentí porque me sirvió de catarsis, me sirvió de terapia psicológica. Entonces, yo siento que sí aportó. De repente le invento cositas si se puede. Es más difícil ahora porque hay muchos directores a los que les da un poquito de miedo moverle mucho por el cliente, o a lo mejor el cliente es difícil, pero hay otros directores que si se te ocurre algo divertido, si le quieres poner algo, cambiar el nombre, ¿no? O sea, antes hacía mucho en el doblaje antaño, de repente hacían referencias a chistes que podían sonar locales, pero, la gente les causaba gracia cuando escuchaban afuera y no entendían por qué, pero les causaba gracia, y era un chiste local dentro del estudio de doblaje, ¿no? Por ejemplo, hace poco, no me acuerdo en qué anime, cómo se llama el anime, pero yo agarré, estaba con el director y yo hago un maestro que llega ahí un alumno a pedirle no sé qué cosa, y el chiste es que le estoy hablando de que acaba de nacer mi hijo, y a mi hijo le puse Carlitos. Y Carlitos segundo puse, que es Carlos segundo, es mi papá. Y entonces le dije, Carlitos segundo, le puse ahí en el anime, y así se quedó y así salió el chiste. Finalmente es un chiste, pues, personal, ¿no? Porque es Carlitos segundo, el bebé que acaba de nacer, cuando, pues, obviamente era, no sé, Quitamoquito, no sé, ¿no? Alguna cosa por el estilo. Anda. Eso, por lo que tengo entendido, aquí en España también se daba bastante más antes el hecho de poder jugar un poco más con las traducciones o con algunos nombres. Ahora, por lo menos aquí, es un poco más complicado. Ya no los dejan, ya tienen que respetar mucho el script, entonces. Por lo que tengo entendido, en general sí.
Yo creo que eso viene en problema, posiblemente incluso de parte de los clientes que no entienden a su público. Ejemplo, hay muchos clientes, no sé allá, pero aquí tienden a meter mucho Star Talent. No sé si conozcan el concepto, ya se maneja, ¿no? De los Star Sí, Talents. Hay unos Star Talents muy talentosos que hacen muy bien su trabajo y hay otros que no sirven para nada, pero tienen muchos seguidores y tienen la gente los conoce mucho. Y si cuando sacan una película y meten Star Talents, actualmente ya se ve mucho que la gente, en general en redes sociales, empiezan a atacar durísimo el doblaje. ¿Por qué metieron a tal? Suena horrible, ya dejen de hacer esto, dejen de meter Star Talents, que no sé qué. Y entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? La siguiente película, vuelve a meter otro Star Talent. O sea, no entendieron, no entienden a su público, ¿no? Si la gente se enamoró ya de la voz de quien sea, haz de cuenta, tienes a Charlie Brown, y a Charlie Brown tiene su voz, y a la gente le gusta cómo suena Charlie Brown. Mientras a la persona que hace Charlie Brown no le cambie la voz y siga sonando a Charlie Brown, no tendrían por qué cambiarlo. Pero llegan y lo cambian y le ponen otra voz, y la gente le molesta, y le choquea, dicen, suena raro, suena feo. Y al cliente no le importa muchas veces, lo cambió porque no quería pagar un mejor presupuesto, lo cambió porque a lo mejor la persona se fue de viaje y cuando regresó, pues ya tenía que haberse doblado los capítulos y si no te cambiamos, puede haber muchas razones por las cuales cambian una voz, y el cliente no entiende que la gente se encariña mucho con una voz, y el personaje completo es la imagen, la personalidad y la voz. Y si le cambias algo, le truenas a la gente que le gusta, le truenas y lo ven, pero ya no son felices, ya no lo disfrutan igual. Y a veces son malas decisiones del cliente esas. totalmente. Aquí en España tenemos la misma casuística. Y bueno, Olizar, yo también quería aprovechar para hablar, por supuesto, de Teatrónime, el Ah, canal en sí. el que nos encontramos hoy. ¿Cómo llega a tus oídos este proyecto de Jaime Bueno, Roca? originalmente, Jaime, ahí sí desconozco qué pasó en esa parte como antes de mí. Llegó y contactó a mi papá para participar en una apuesta que tuvieron. No sé si fue la primera o segunda, no estoy exactamente en conocimiento, pero lo contactó. Y en esa apuesta y todo eso que iban a promocionar y demás, me conoció Jaime y después cuando vienen con esta nueva presentación, me mandó un mensaje, me dijo, oye, ¿te gustaría participar con nosotros? Y yo, por supuesto, encantado. Me he llevado una sorpresa tremenda porque, a ver, seamos sinceros, la realidad es que, así como España seguramente se burla mucho de los doblajes de México, de Latinoamérica, los mexicanos también acostumbran a decir que en España suenan todos iguales y cosas por el estilo. Cuando llego a Teatro Anime y tenemos nuestra primera sesión donde hicimos toda la obra, toda la escena, todo el anime, todo el capítulo, no, cada uno tenía nuestro personaje y entonces lo fuimos grabando ahí en vivo como iba saliendo. Jaime nos iba diciendo, no, mira, aquí quiero que me la hagas acá, o sea, dirigiendo como si fuera doblaje. Y lo fuimos grabando todo y esa sola grabación. Pero cuando empecé a escuchar a todos, me quedé impresionado porque dije, qué grandes talentos de actuación tiene España. Y me di cuenta que las actuaciones que estaban siendo de ellos más libres, no sonaban como la mayoría de los doblajes que yo he llegado a escuchar. Y entonces me di cuenta que es muy posible que doblan como doblan por las direcciones que como les van pidiendo que sean los doblajes. Porque todos ellos, o sea, varios tenemos 2 personajes, y escuchabas uno y otro, y eran tan diferentes y no se reconocían, y grandes interpretaciones de todos, y la manera de porque también Jaime nos decía, si ustedes sienten que quieren cambiarle algo al texto, ponerle, quitarle, hacer, háganlo, siéntanse en la libertad de hacerlo. Y entonces yo veía que de repente hacían y le metían por ahí algún gimmick, o le metían un chistecito, le cambiaban, o la personalidad, y yo estaba fascinado, de verdad. Estoy honrado porque Jaime me contempló para participar haciendo un personaje que en mi caso yo tengo un par de personajitos, uno que es el Jefazo 2, dice 3 palabras, y luego Mateo, que es uno también, pues, de los más o menos importantes, ¿no? Eh,
Pero más allá del honor de que me está dando de participar con todos ellos, me encanta la idea de participar, porque cuando escuché todo cómo lo hicieron, no solamente eso, la historia, el desarrollo, o sea, el respeto y el cariño que se tienen unos a otros. Yo escuchaba cómo todos se decían y se aventaban flores unos a otros y no se escuchaba nada más así de, tú eres muy bueno, no, tú eres más bueno. No, 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 no. O sea, realmente alabanzas de corazón que te das cuenta, la admiración de uno a otro. O sea, yo quedé fascinado, yo de verdad quedé muy complacido, me encanta la idea de participar con todos ellos. Yo sé que ahorita lo que te mencionaba antes de que estamos al aire, yo sé que ahorita a lo mejor la gente que nos esté viendo de España van a decir, bueno, ¿y este qué? ¿No? Entonces, a Jaime se le ocurrió que podía entrar un personaje que fuera mexicano. Y fue muy curioso porque, pues, Jaime se metió a buscar palabras, modismos, frases mexicanas. Pero en México tenemos diferentes, tanto estratos sociales como regiones, como todo. Entonces, cada zona, cada lugar, cada persona tiene sus maneras de hablar distintas. Y entonces puso de todos. Y entonces a mí me causaba un shock porque decía, es que aquí me están mezclando dos que no se llevan. Entonces traté de acomodar un poquito más para tratar de ser como un mexicano más neutro, por así decirlo, más homogéneo. ¿No? Y entonces me decía, por favor, cámbiale, porque pues yo no sé de México, ¿no? O sea, no sé cómo hablen, no sé todo. Entonces yo hice lo que se me ocurrió, traté de ser simpático y hacerlo entretenido tu personaje, pero si no, estás libre de moverle todo. Y en general me gustó mucho lo que hizo. Solamente hubo 2 o 3 cositas que le cambié porque dije, no, esta sí de plano no va con este personaje. Porque aparte teníamos que tener idea, y yo no sabía cómo era mi personaje. Cuando le di una mini leída al guión, agarré y dije, no entiendo cómo es mi personaje. O sea, no lo entendía precisamente por el cambio de frases. Cuando llegamos y entonces Jaime empieza a describir a cada uno de los personajes, fue cuando dije, ya lo entendí, entonces todo esto sí me cuadra y esto lo voy a cambiar y listo, ya quedó. Y muy Ujú. buena experiencia, de verdad. Va a ser un reto interesante porque nos hemos juntado todos una vez, donde grabamos todo, literalmente en una sola sesión se grabó todo. Nos vamos a juntar otra vez para un ensayo y nos vamos a volver a juntar ya el día en que se va a hacer la transmisión. Entonces, es como hacer una obra de teatro, pero con 2 ensayos, básicamente, ¿no? Pero más bien con la primera lectura del guión y con un ensayo y se acabó, ya está. Y bueno, y el día ensayaremos antes de presentarlos, pero es todo un reto hacerlo en animación, sobre todo, porque los animadores, los ilustradores, todo eso ya trabajaron sobre el guión que grabamos y vamos a tener que sujetarnos a ese guión y a esa, y las imágenes ya vienen preestablecidas. Entonces, tenemos que ir siguiendo las imágenes. Entonces, tenemos que estar muy bien, no, tratar de equivocarnos lo menos posible, ¿no? Aquí sí es que todo quede a la primera toma. Entonces, es todo un reto y me siento muy contento y muy honrado de estar de verdad, con grandes estrellas de doblaje en España. Mm. Mira, de hecho, Teatroni me comenta por el chat, el honor es poder contar con un talento tan grande como el tuyo. Gracias, gracias. No, de verdad es algo increíble. Los dibujos, estoy viendo ya todas las ilustraciones que nos ha estado compartiendo un poquito. No hemos visto toda la animación completa, no la hemos visto. Entonces, no sé si ya vaya a estar para el siguiente ensayo que vamos a tener, o si de plano va a estar ya nada más para el ensayo final antes de la presentación, 1 hora antes, y que Diosito nos agarre confesados. Y bueno, ¿qué pensabas? ¿Cuál fueron tus primeras impresiones cuando oíste hablar de este proyecto que iba a involucrar precisamente también gente de 3 continentes diferentes? Bueno, para empezar dije: "¿Cómo le van a hacer?". O sea, estamos hablando de España, México y Japón, y al mismo tiempo. Cuando vi los horarios, me iba a quejar un poquito por mi horario, porque iba a ser muy temprano, pero cuando vi el horario que le habían dado a Mandy, dije: "Creo que a Mandy le va peor porque está a medianoche trabajando y haciendo estas cosas, ¿no? Eso está peor". Eh, Porque ella está en Japón, está allá en Tokio. Pero se me hace increíble cómo es posible que la tecnología nos permita estar interpretando algo en vivo en 3 continentes distintos y que suena como si todos estuviéramos en el mismo lugar.
O sea, a mí se me hace una maravilla esta idea que trae Jaime del teatro anime, de hacer como teatro, que sea anime, que le hable a un cierto público, está creando historias, que es anime no creado en Japón. O sea, es un trabajazo, es un trabajo enorme y yo creo que es algo que cuando menos se dé cuenta, si él sigue trabajando en esto, va a ser algo hiper exitoso y lo más seguro es que no va a faltar quien le quiera copiar la fórmula, porque es una muy buena idea. Es una de esas ideas, una en un millón. Mm. ¿Y de primeras pensabas que podía funcionar esta fusión? Yo creo que sí, al contrario, es más interesante el hecho, porque, por ejemplo, en doblaje aquí es que lo que pasa es que en México ya hemos hecho doblaje donde han incluido diferentes países en un mismo proyecto. La primera vez que yo vi eso dije: suena horrible". ¿En qué aspecto? No en doblaje. Cuando vi las series que estaba sacando, por ejemplo, HBO, donde metía una serie donde había gente de Argentina, de Colombia, de cubana, mexicana, y cuando escuchabas toda esa mezcla de acentos extraños en una escena, te causaba mucho shock, o sea, no ponías atención a la escena porque cada uno tenía su cantado diferente, y entonces, Ujú. era un poco choqueante. Yo pensaba que no funcionaba eso. Pero después, cuando empecé a escuchar en el doblaje que se hacía, dije: mira, suena diferente cuando entonces ya dejan de hacer su propio cantadito. Yo creo que a lo mejor el problema de HBO es que cada uno de los actores, en lugar de tratar de hacer un personaje menos, o sea, más bien dejar de ser ellos mismos para hacer su personaje. Yo creo que el problema ahí es que eran ellos mismos actuando como el personaje, pero hablaban como ellos, con sus modismos, con sus cantados, con todo eso, y entonces eso hacía muy disímbolo todo. Pero en cambio, en el doblaje se hace un poco más homogénea la interpretación. Y en teatro de anime igual, aunque si bien el doblaje y la manera de hablar de España, por las palabras, por las acentuaciones, por nosotros la Z y ustedes son la Z, ese tipo de cosas, a lo mejor yo voy a ser ahí la mosquita en la leche que voy a brincar, ¿no? Porque todos son españoles y yo voy a ser el único que no suena español. Pero puede ser que por el personaje que estoy haciendo, puede ser que digan: okey, bien, es el extranjero, ¿no?, que está ahí metido en la historia. Pero, ¿qué pensé al esto? Como yo ya sabía que ya lo habían hecho, ya lo había hecho con mi papá, ya lo había hecho con también con otra actriz mexicana que conozco que se llama Lina Galindo, que es una excelente actriz. Este, pues dije, por eso me sentí muy honrado de ser, no sé si haya habido más o no, pero si no, de ser el tercer mexicano a ser invitado a este proyecto. Y me encanta la idea de estar juntando al doblaje de España y de México, porque durante mucho tiempo había estado como muy dividido y me encanta estar brincando ese puente y estar uniéndonos en un proyecto. Yo estoy muy contento por eso. Ujú. ¿Y qué diferencias has notado en la forma de trabajar de aquí con Jaime en este caso y las formas de trabajar y dirigir en Latinoamérica? Está claro que Teatro Anime es un proyecto que se va un poco de lo que es el doblaje en sí, como lo conocemos, de ir a la sala, tú tienes tu imagen y le pones voz a esa imagen que estás viendo en pantalla, pero ¿cuáles son las diferencias que más has notado entre una forma de trabajar y la otra? Mm, es que no es que haya notado diferencias, porque de hecho, en cierta manera no podría decir que noto diferencia. ¿Por qué? Porque cada director con el que trabajo es diferente. Cada uno tiene su manera de hacer las cosas, de ser diferente. Unos te tratan más bonito, otros no te tratan tan bonito. Unos son, te explican bastante bien tu personaje, otros te dan una medio embarrada y a ver si entendiste. Este, hay unos que les gusta grabar, o sea, que sean ensayos grabados y así como vas ensayando, ensáyalo bien porque a lo mejor ya quedó la toma y lo que sigue porque tenemos prisa. Hay otros que odian que quieras grabar el ensayo, que primero ensayes y después grabes, etcétera. Entonces, estoy tan acostumbrado a trabajar con tantas maneras de ser distintas, pues que simplemente Jaime fue un director que tiene su manera de dirigir y que me acopló en ese momento. Y de hecho fue muy sencilla la relación laboral que tuvimos todos ahí en el trabajo. O sea, Jaime es alguien
que sabe perfectamente lo que quiere, te lo pide, es muy amable, en ningún momento te sientes tú como de, ay, no, ya te está criticando, nada, nada, es una persona muy agradable, muy light, o sea, muy buena gente, aparte él. Entonces es un buen director y aparte es una buena persona, entonces se trabaja muy a gusto con él y todos los que están en el proyecto son lindísimas personas, entonces uno está disfrutando muchísimo eso. Entonces, esa diferencia no la veo. Tal vez la única diferencia es que de repente dicen palabras que yo digo: "Ah, ¿qué es esto? Vamos al diccionario para ver qué significa", pero fuera de eso, todo muy bien. Ujú. Y aparte de las adaptaciones que comentabas antes de tu personaje, que Jaime intentó hacerlo lo más mexicano posible y las tuviste que readaptar, ¿tu guión estaba adaptado como con los modismos y demás españoles? No, mi guión no tenía ningún modismo español. O sea, lo hizo bastante bien en aspecto que fuera más neutro, por así decirlo. Trató de meter algunas palabras que a él le sonaban simpáticas, que eran para mexicanos. Te digo, pero algunas que iban y no iban porque contrastaba y chocaba que ahorita dijera una palabra. No se haga de cuenta que, supongamos, no sé el ejemplo, pero supongamos que en una escena dijera: "Ay, es que cómo me está encantando esta hamburguesa con esta carne tan linda", y en la siguiente dijera: "Yo por eso empecé a ser vegano". Entonces, a ver, espérame, ¿no? O sea, a eso me refiero, que contrastaban, una idiosincrasia de mexicana de un tipo, de un estrato, con otro estrato, y entonces de repente las frases estaban, decía yo: "No, aquí no puede porque chocan totalmente y no es creíble". Entonces, te digo, traté de hacer algo más neutral, pero claro, es imposible que lo sepa. Los vamos, aquí en México llegamos y podemos ponernos a imitar el acento español, pero hay tantos acentos españoles dependiendo la ciudad donde estén. Entonces, es chistoso porque nosotros creemos que hablamos como español, pues, si hablas a lo mejor como español de tal lugar, pero no de tal lugar. Entonces, pues, yo supongo que le pasó lo mismo, y sobre todo que México es tan grande, y yo creo que hizo un muy buen esfuerzo, yo creo que hizo un buen personaje, aparte el personaje me gustó. Creo que es el que más me gusta de los 3 nuevos personajes que están entrando, y qué bueno que me lo dio a mí, porque me gustó bastante. Ujú. Y bueno, ¿qué podemos esperar del próximo Teatrónime? ¿Qué nos puedes adelantar sin hacer demasiado spoiler? ¿Qué les puedo adelantar? Bueno, hasta donde tengo entendido, ahorita, de todos los que han hecho, de todas las presentaciones, esta es la más larga, es la que tiene más historia. Ujú. Les puedo adelantar de que posiblemente va a haber algunos personajes que si han visto teatro anime, todos los demás capítulos, ya conozcan, y otros tantos como el mío, que no conocen y que son nuevas añadidos. Les va a sorprender a lo mejor ciertas decisiones que a lo mejor quedaron con la idea de que ya había terminado así tal pareja o tal situación, y aquí en la nueva historia ya cambió totalmente y les rompen todo, ¿no? O sea, el giro de tuerca, como se diría aquí en México. Eh, ¿Qué les puedo adelantar? Pues es que yo ya aprendí con mis contratos de confidencialidad de no spoilear nada. Entonces, no puedo decir mucho, más que véanlo, les va a encantar, de verdad se van a divertir muchisisísimo. Entonces, ¿por qué la gente, por qué el público que nos está viendo ahora debería ver el próximo Teatrónime? Porque, es muy posible que pasen un momento mucho más divertido y mucho más alegre que hubieran pasado en cualquier otro lugar en ese momento. Y yo creo que además se van a perder la capacidad, la posibilidad, perdón, más bien la posibilidad de ver lo que les estaba diciendo de unas actuaciones de gente muy talentosa que está haciendo interpretaciones, a lo mejor posiblemente me equivoco, no lo sé, pero a lo mejor diferentes a lo que están habituados a ver en el doblaje, porque aquí la libertad creativa es mucho más, existente. Eh, Esto yo no sabía, por ejemplo, yo no conocía género de anime, porque, pues, yo también tenía el concepto del anime, pues, es anime, punto, ¿no? Y resulta que después me llevé la sorpresa de que había muchos géneros. Y este creo que es Shoujo, creo que se le dice Shoujo a este tipo, a este género de anime, y me gustó. Yo no soy adolescente, pero me gustó mucho. Yo tengo ganas de, o sea, yo tengo ganas de doblarlo y de participar, no solamente porque esté participando, sino porque me gusta la historia, me gustó la historia. Y es un capítulo bueno que con gusto voy a volver a vivir, voy a volver a verlo. Entonces, no se lo pierdan, de verdad.
si les gusta el anime les va a encantar, porque no es japonés, pero pareciera japonés. Y las actuaciones, las ilustraciones, todo, o sea, les va a gustar. O sea, solamente, sin spoilerles nada, puedo decirles que es algo que no se pueden perder, porque si se lo pierden, se van a perder una gran oportunidad de ver una cosa que a lo mejor no están acostumbrados a ver y que les va a encantar. Porque aparte vamos a estar doblándolo en vivo y obviamente aparte de la imagen de la escena nos van a ver a todos y cada uno de nosotros ahí con nuestras carotas asustándolos a todos. Hombre, asustando no. Sí, porque no es de terror, Pues no es de terror. con estas palabras, con esta invitación para ver el próximo teatrónime Favores Extra, escrito por Noelia de Luis, que también estará participando en este teatrónime. Yo Sí, creo ella es la voz de que Chima, ahí. exacto, que A lo mejor les puedo estuvo spoilear un poquito de eso, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé si tengas todos los datos o no, a lo mejor sí, yo ya me estoy entrometiendo y estoy quitándote protagonismo, perdón. Este, pero los dibujantes son que van a estar en el diseño de personajes. Está Cami, en los fondos va a estar Enrique Carmena y va a estar Luis Olmedo como director de arte y de animación. Y los actores que seguramente ya los conocen y ustedes sí saben mucho de ellos porque pues, si están en España y son fans del doblaje, los reconocerán. Va a estar Claudia Vargas como Ainara y como la Jefasa 2. Va a estar también Gabriel JL, que va a ser al personaje JL, o sea, ahí sí no se quebró mucho la cabeza Jaime en ponerle su personaje. También va a estar Javier Silve, que va a ser a Fran Mafé. Perdón, Fran Mafé va a ser a Javier Silve. También va a estar a Noelia de Luis, que va a ser a Shima y a Noelia. También va a estar Pepe Carabias, que yo sé que Pepe Carabias le tiene muchísimo cariño, que es un actor con mucha trayectoria. Pepe Carabias va a estar haciendo a Fernando y a Pepe. Voy a estar yo, que voy a estar en el Jefazo 2 y a Mateo. También va a estar Joel Gómez, que va a estar haciendo a Guille y al Jefazo 3. También va a estar Mandy Blue, que está haciendo, bueno, me encantó los personajes que hizo porque son tan diferentes. Mandy Blue va a ser a Lucía, a la Jefasa 1 y a la secretaria. Me encantó la secretaria, ya la verán. También va a estar Jaime Roca, que él mismo va a estar apoyando con algunos personajes más incidentales, que son el camarero, el Jefazo 1, una voz ahí, nada más así como voz 1, y uno que no es sicario. ¿Y por qué dice que no es sicario? Tienen que ver para saber de qué se trata el chiste. Pues allí estaremos para ver el próximo teatrónime. Ya lo sabéis, no os lo podéis perder. Si queréis conocer un poquito de la sinopsis de lo que va a ir, tendréis esta semana, si no pasa nada, Solid, el directo en el que estuvo Noelia de Luis hablando del videojuego Suicoden 2, en el que también tuvimos un ratito dedicado a hablar del próximo teatrónime, que como hemos comentado, es una obra original suya. Y que, así como adelanto, también lo tendréis en la revista oficial de Cacao con Canela, que este mes vamos con un poquito de retraso, pero está a puntito de salir del horno. Le quedan, vamos, ultimar detalles. Y también tendréis por ahí un montón de cositas y novedades, información sobre el próximo teatrónime, por supuestísimo. Y bueno, antes, ¿qué me falta? Ah, bueno, sí, sí. Tengo el técnico recordándome que siempre me dejo cosas por decir. La semana que viene, también en Cacao con Canela, tenemos nuestro habitual concurso de fandub. El jurado os lo desvelaremos muy prontito. Esta vez la temática es medieval y fantasía medieval, así que quedan plazas todavía, quedan pocas. Yo me apuntaría porque aparte vamos a tener un jurado de nivel, como siempre, como no puede ser de otra manera, y os animo un montón a participar. Bueno, pero antes de irnos, que es a lo que iba, Olizar, nosotros aquí en Cacao con Canela solemos pedir a los invitados, antes nos has hecho la voz de los marcianitos de Toy Story, pero si pueden despedir la entrevista con alguna frase de alguno de sus personajes o con cómo uno de sus personajes despediría una entrevista. Bueno, pues usaré porque si hago los demás personajes van a decir, pero ese no es, porque yo sé que no han escuchado en español, entonces los despediría con esta voz, diciéndole, muchas gracias por estar aquí en Cacao con Canela. Espero que se hayan divertido y nos vemos
pronto. Gracias, nos has salvado, estamos agradecidos. Adiós. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, Olizar, ha sido un auténtico placer haber podido estrenar esta entrevista multicontinental con Latinoamérica contigo, que hayas podido estar, en tu caso, esta mañana de domingo, en nuestro caso ya vamos de cara a la noche para estar esta tarde en Teatrónime, aquí en Cacao con Canela y Teatrónime a la vez. Y por aquí, por el chat, cositas que comentan. Noelia Grande hace muchísimo también por el doblaje. Qué ganas de verlo. Allí estaremos fijo. Teatrónime me comenta muchísimas gracias, Olizar. Muchísimas gracias, Nalia, a vosotros siempre, Teatrónime, por ofrecernos este espacio para colaborar con vosotros y para seguir dando voz al doblaje de la mejor manera posible y tendiendo este puente también con Latinoamérica, que siempre, como comentabas, ha tenido esa división. Ujú. Y esperemos que ya deje de haberla. Esperemos. Así que dicho todo esto, una vez más, muchísimas gracias, Olizar, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat comentando y viendo toda esta entrevista. Y poco más que decir. Domingo que viene, próximo Teatrónime, también concurso de fandom en Cacao con Canela, que creo que si todo va bien y tal, no se solaparán. Porque aquí el Teatrónime será a las 5 de la tarde y nosotros iremos a partir de las 6:30. Así que en principio no se solapará. Cuando termine un directo, todos al concurso de fandom. Teatrónime día 1, domingo 1 de junio a las 5 de la tarde, ¿verdad, Teatrónime? Sí, Si no me he exactamente. colado. Ah, no, entonces el concurso es el nuestro es la semana que viene. Hay una semana de diferencia. Eso es. No sé en qué día vivo ya. Nosotros el concurso el 25. Pero bueno, el día 1 nosotros volveremos también con uno de nuestros directos. Así que lo mismo, el plan será el mismo. Acabar en Teatrónime y venirse todos a Cacao con Canela. Así que por mi parte no tengo nada más que añadir. Así que, chao.